Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 15 de septiembre, dándole excusas a nuestra distinguida teleaudiencia por los inconvenientes técnicos que se han presentado. Definitivamente el mes de septiembre es un mes importante para toda la República Dominicana porque abstracción hecha del hecho de que teóricamente todos los sectores sociales del país, tanto sector público como sector privado, deberían de haber iniciado un debate en torno a lo que es el presupuesto de ingresos del gobierno central para el próximo año fiscal 2017. Aparentemente muchas veces en nuestra sociedad no se tiene el hábito de que sectores público y privado aborden antes de que se celebra el Consejo de Gobierno en el que el señor Presidente de la República presenta al Consejo Nacional de Desarrollo el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la Nación para el año fiscal siguiente, entiéndase 2017, porque el presupuesto del gobierno central es el instrumento de política económica más importante que tiene la nación. Ahí, en ese presupuesto, puede saber el sector privado cuál va a ser el gasto del gobierno en el siguiente año fiscal. Pueden las provincias, municipios, ayuntamientos, distritos municipales saber qué porcentaje del presupuesto se va a invertir en cada provincia. Igualmente, si dentro de las políticas sociales del gobierno habrá o no habrá un aumento del salario para los empleados públicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y por eso, teóricamente, debería de existir en este mes de septiembre, y antes de que el gobierno central presente el proyecto de presupuesto, que obligatoriamente debe presentarlo de acuerdo con esa ley, al 1 de octubre, al Congreso Nacional, para cada sector saber qué pieza o qué parte del pastel le va a tocar a cada uno de los sectores de la República Dominicana. Muchas veces me he preguntado, incluyendo a quien les habla, si nosotros como contribuyentes en la República Dominicana habremos alguna vez escrito una carta a nuestro diputado, en este caso del Distrito Nacional, o en el interior al senador o a los diputados de nuestro país, en torno a lo que es o debería ser la apropiación de gastos para cada provincia o distrito nacional. Y es que nosotros no tenemos, en sentido general, hay que reconocerlo, una cultura de contribuyentes. Y por eso muchas veces ese importante instrumento de política económica que es el presupuesto del gobierno central llega a un Consejo Nacional de Desarrollo, se presenta, prácticamente no hay intervenciones anteriormente de secretarios de Estado, hoy ministros, y casi sin ninguna discusión es ratificado por el Consejo Nacional de Desarrollo, en ese Consejo de Gobierno, y es enviado muchas veces y presentado a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, por el ministro de Hacienda, sin que prácticamente haya habido de parte de cada uno de los ministros alguna intervención para solicitar cuáles son las apropiaciones que se le han hecho a ese ministerio y sobre todo también ver si con el estímulo e incentivos de proyectos que se identifiquen en ese anteproyecto de presupuesto habrá o no habrá inversión en determinadas provincias. Ahí está quien les habla, ha escrito artículos desde la década del 81 señalando el bajo gasto público en las 5 provincias fronterizas. Recientemente un conocido también economista amigo
y colega escribió un artículo sobre la concentración del gasto público en prácticamente solamente unas 9 provincias y el Distrito Nacional. Por eso ese instrumento de política económica es tan importante debatirlo, estudiarlo y sobre todo, amigos, ustedes contribuyentes también, hacer un ejercicio ciudadano también de interesarse en ese tema. Ustedes recordarán que en el presente año fiscal o ejercicio fiscal, el gasto corriente ascendía a unos 488.000 millones de pesos, donde está, por supuesto, el gasto en recursos humanos o empleomanía, el gasto de capital o las inversiones que hace el gobierno en infraestructura por unos 77.000 millones de pesos, y eso daba un total de gastos de 566.000 millones de pesos, donde también se proyectó para el presente año fiscal 2016 un déficit fiscal inicial de 75.000 millones de pesos. Yo creo que ha llegado el momento, amigos de Reporte Saladín, en que tenemos todos los sectores de la sociedad que involucrarnos en ese debate. Y si bien es cierto que el ministro de la Presidencia acaba de dar una declaración señalando que el Consejo de Gobierno que tendrá lugar mañana viernes 16 no es para discutir la ley de gasto público y de presupuesto para el próximo año fiscal, sino, como lo decía él, para discutir los lineamientos políticos, gerenciales y administrativos de este periodo presidencial 2016 al 2020. Quizás, agrego yo, como el señor presidente de la República va a viajar el 19 de septiembre a las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas, quizás no quiso presentarse a ese Consejo Nacional de Desarrollo, Consejo de Gobierno, en el día de mañana viernes, ese instrumento, estando ausente los próximos días el señor presidente de la República, porque el debate podía ser muy candente en el Congreso Nacional cuando el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los empleados públicos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todo el mundo reclama aumentos de salarios, ya que hace más de 10 años que el gobierno central no ha hecho un aumento de salarios a la empleomanía pública. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. ¿Listo, Elmo? ¡Elmo, listo, Raya! Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2.
No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado. ¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y en ese sentido quisiéramos recordar, amigos televidentes, que cuando se discutía en el año 2015 lo que sería el presupuesto del gobierno central para el ejercicio fiscal del presente año 2016, uno de los decretos que prácticamente quedó fuera del conocimiento del público fue el decreto número 18615 del mes de junio del 2015. ¿Y por qué menciono ese decreto? Quizás algunos de ustedes recordarán que ese decreto, cuando se anunció que el pasado año 2015 sería el año del desarrollo del suroeste, muchas personas quizás no le prestaron atención, pero quien les habla sí le prestó atención porque durante más de 20 años he sido de los que he propugnado a lo largo de todos estos años por un desarrollo más equilibrado del territorio nacional y especialmente del suroeste y el noroeste también de nuestro país. Pero en el caso del suroeste, quiero recordar este decreto 186 del 5 de junio del año 2015, porque en el mismo se estableció un fideicomiso público e irrevocable para el desarrollo inmobiliario de infraestructuras turísticas, denominándose ese Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales, DPT, a fines de crear las estructuras legales, financieras y administrativas independientes para la administración de ese fideicomiso. Sobre todo, que se hizo para crear un nuevo polo turístico ecológico y sostenible que abarcará la provincia de Pedernales con la finalidad de convertirla en una zona líder de turismo a través de la diversificación de sus mercados y productos, y ese fideicomiso a crearse tendría una duración de 30 años. Ese decreto que acabo de mencionar, 186 del 5 de junio del 2015, lo menciono porque definitivamente, prácticamente ya estamos en el 9º mes del año 2016 y todavía, con excepción de un anuncio que se hizo de que se iniciaría la construcción de un malecón en Pedernales, prácticamente ha quedado fuera de foco y olvidado ese importante fideicomiso que se creaba para la provincia de Pedernales. Y si bien es cierto, como lo he dicho, que el éxito que ha tenido el sector turístico de nuestro país, donde se siguen anunciando la construcción de nuevos hoteles e infraestructuras cada mes, aparentemente no hay forma de que el Ministerio de Turismo extienda el maná del éxito de ese sector a las provincias del suroeste y por otra parte a Montecristi también, que tiene un potencial extraordinario. Por eso no he dejado pasar esta oportunidad para mencionar lo que fue ese decreto que se anunció cuando se iba a discutir y aprobar el presupuesto del presente año fiscal 2016. Quisiera ahora, por otra parte también, volviendo al tema presupuesto, que aparentemente las informaciones o rumores no oficiales que han circulado es que el presupuesto del próximo año fiscal 2017 estaría por encima de los 700.000 millones de pesos. Y esto definitivamente requiere
de un debate en el Senado y la Cámara de Diputados. Ojalá que se abran vistas públicas para que senadores y diputados escuchen a cada uno de los contribuyentes y actores sociales de nuestro país, que vayan a defender los intereses de sus provincias, de sus municipios, de sus distritos municipales, reclamando obras. Por ejemplo, ahí está el caso de la presa de Monte Grande. ¿Cuántos años tiene esta discusión en torno a la terminación de ese proyecto y así o no se gestionará el financiamiento para esa importante obra para nuestro país? Independientemente de la legitimidad que tienen las reclamaciones que hacen diferentes sectores de nuestro país. Sobre todo el tema donde yo he hecho un llamado a la prudencia de las autoridades fiscales, de ser muy prudentes en la creación de nuevas cargas fiscales. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Independientemente de que hay temas que merecen también ya una consideración por parte de nuestras autoridades, y me refiero específicamente, brevemente, a una de las industrias y sectores de nuestro país que han sido una de las industrias que a partir de 1962 tuvo un crecimiento exponencial, ha sido un sector exitoso con sus crisis como todos los sectores estacionales en torno a que sube el precio y cae el precio. Me refiero al sector avícola de la República Dominicana. Todo el mundo sabe que en nuestro país hay una capacidad instalada para producir unos 20 millones de unidades de pollos en nuestro país, que todos los insumos que se relacionan con la industria avícola, desde el maíz hasta los equipos y las medicinas, se importan desde los Estados Unidos de América, y que si muchas veces se presentan crisis en torno a la demanda y a la oferta, en gestiones que hicimos en años anteriores, quien les habla como embajador ante la Casa Blanca, cuando gestionamos que se le eliminase la prohibición de exportar pollo fresco debido a que nos tenían en la categoría de prohibición por el moquillo, como se llamaba, que afectaba a los pollos. Definitivamente hay que recordar que esa industria tiene una capacidad de exportación también, y deberíamos de buscar mercados externos. Una vez, por ejemplo, vino una misión de Israel a la República Dominicana interesada en que exportásemos pollo a Israel. Pero ¿qué ocurrió? Que no teníamos aquí el rito religioso que se hace para desangrar los pollos, y ese pedido se lo llevó la industria avícola de Costa Rica. Independientemente de esto, hay que señalar que por razones estacionales aparentemente y la caída de precios, cuando se afecta a ese sector, ahí están los comedores económicos para ir en auxilio precisamente de nuestros productores nacionales, y que el propio Estado adquiera un volumen importante de esa producción para que esa industria no vaya, Dios la libre, a la quiebra, porque es la carne de los pobres de la República Dominicana.
Por otra parte, amigos televidentes, variando de tema, decía un ingeniero mecánico de República Dominicana que era un hombre muy agudo y muy pragmático, y él tenía a veces, dentro de esa filosofía natural que adoptan muchas veces las personas, él decía muchas veces que piensa lo peor si quieres estar cerca de la verdad. A mí me llamó muchas veces la atención cuando él repetía esas frases, pero aplicándola pragmáticamente a una situación que se ha dado en apenas 10 días, y es que a Haití llegó un cargamento en un camión que venía desde Florida con más de 150 fusiles y 20.000 cápsulas, y ahora aquí en República Dominicana vemos este titular del Listín Diario y un editorial del mismo, aunque esto no sea propaganda y publicidad, relacionado con ese cargamento que fue confiscado en el puerto de Jaina. Yo creo que nuestras autoridades, y muy especialmente los servicios de inteligencia de nuestro país, estando Haití el próximo 9 de octubre, involucrado en unas elecciones presidenciales, y donde hay candidatos o personas que buscan la presidencia, que fueron parte de la policía de Haití o de las Fuerzas Armadas de ese país, debería hacerse una investigación exhaustiva, pensando, como lo decía esa persona que he mencionado, que ya falleció, dicho sea de paso, de que a veces hay que pensar lo peor para estar cerca de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Por qué llegan desde Florida cargamentos de armas de ese volumen a Haití y a República Dominicana apenas unos días después? Esas son interrogantes y preguntas que alguien tendría que contestar. Esperemos que definitivamente nuestras autoridades, especialmente, como lo ha dicho ya el propio ministro de las Fuerzas Armadas, al hacer un recorrido por la frontera, que estamos en la operación Frontera Segura, de que las cosas seguirán en paz de este lado y muy especialmente del otro lado. Bien, amigos de Reportes Aladín, hasta la próxima semana, que Dios los bendiga a todos.